Bendiciones a todos, es un gusto y un honor estar aquí delante de ustedes. Mi nombre es Juan José Arajeda, estamos aquí en este tiempo de enseñanza. Eh, Prácticamente lo que hacemos en este tiempo es dar una enseñanza, algún tema que Dios nos provea. En este caso hemos estado hablando sobre la meditación hace alrededor de un mes, tal vez. Yo creo que con esto cumplimos el mes, ya que prácticamente de donde comenzó todo esto es cuando comenzamos a ver o hablar acerca de la parte sobre lo que significa la oración y el ministerio de la palabra. Entonces, conforme a la oración y el ministerio de la palabra, nos hemos enfocado ahorita bastante en el ministerio de la palabra. Ya vimos la parte de lo que es el oír. Creo que dimos 3 enseñanzas acerca de eso. También acerca de lo que significa leer la palabra, fueron tal vez de 3 a 4 también. Y ahorita estamos acerca de lo que es el meditar, que es parte del ministerio de la palabra. Actualmente llevamos, creo que esta será la cuarta enseñanza, y hablamos de los pozos, la importancia de meditar, los pozos espirituales, eh, recogiendo piedras para vencer a Goliat, practicando la meditación, y este sería el cuarto, que sería meditando en los cánticos. Bueno, entonces para dar paso a esto, oremos para entregarle este tiempo a Dios y que Dios nos ayude para que sigamos con esta parte de meditar, que es una parte muy importante, meditar en las alabanzas, que tal vez puede ser que lo hagamos ya por inercia, pero es mejor tal vez también tener un conocimiento para también perfeccionar este conocimiento que tenemos y practicarlo de una mayor manera. Entonces oremos, Padre, en el nombre de Jesús, venimos delante de ti con la necesidad de estar en tu presencia, de conocerte, de amarte, de respetarte y de honrarte. Te rogamos hoy, amado mío, que nos ayudes para poder conocer más de tu escritura, más de lo que significa meditar, ya que es algo muy importante que la misma palabra nos lleva a hacerlo, y es más donde más se nombra o donde más se exclama es en Salmos. Te lo rogamos y pedimos, amado pastor, gracias te damos por tu gran amor y vida. Te entregamos este tiempo en el nombre de Cristo Jesús y líbranos de todo ataque espiritual. Amén y amén. Bueno, veamos esto. Como mencionaba, meditando en los cánticos es algo bien importante que tenemos que tomar en cuenta. No solo meditar en un tiempo, como ya lo indicamos anteriores veces, o meditar en la misma palabra, sino tomar en cuenta que una alabanza realmente es una palabra viva de una forma cantada. Entonces, eso también involucra poder meditar en ello. Ahora veamos, la base de hoy es Salmo 77:6, pero específicamente también vamos a hablar sobre lo que es el Selah, que es una palabra que se utiliza mucho en los salmos, eh, que involucra también esta parte del meditar y muchas otras cosas más. Veamos lo siguiente. Salmo 76, 77:6. Me acordaba de mis cánticos de noche, meditaba en mi corazón y mi espíritu inquiría. Entonces, acá nos habla algo bien claro que prácticamente esto lo dijo David, si no mal recuerdo. Me acordaba de mis cánticos de noche, meditaba en mi corazón y mi espíritu inquiría. Entonces, si se dan cuenta acá, dice que lo primero que hizo fue recordar algo, que en este canto, un cántico, en este caso puede ser una palabra, cualquier cosa, una palabra, un recuerdo, un cántico, y eso es lo que involucró en meditar en el corazón. Y aquí hace una especificación no solo en la mente, sino en el corazón. Pero lo que vamos a abocarnos acá y lo que quiero enfocar en esta parte es acerca del meditar, y que el meditar es un parte de un inquirir, que cuando ya mencionamos y hablamos acerca de lo que correspondía al libro de Esdras, cuando Esdras dice que él dispuso en su corazón inquirir en la ley de Jehová, cumplirla y enseñarla, entonces hablamos de que el inquirir era parte del ministerio de la palabra en el aspecto de que somos nosotros, pero es la búsqueda hacia Dios, y eso lo podemos hacer a través de leer la palabra, oír su palabra, meditar en la palabra, escudriñar o estudiar la palabra, y también lo que conlleva en guardar la palabra, que muchos a guardar le llaman memorizar. Perdón, este cántico es de Asaf, el autor es de Asaf, el Salmo 77. Ok, perdón. Bueno, entonces mencionaba, entonces acá ya nos habla de algo que es una manera de inquirir, o sea, de buscar a Dios, es a través de meditar, y eso lo podemos también hacer en medio de los cánticos. Eh, y por eso establecí primeramente este verso para indicar de que puede haber una meditación, una alabanza, de no solo es exponer y expresar lo que uno siente y esa verdad de Cristo, que alabar es una manera de exclamar, de invocar,
y también de alabar o exaltar los atributos de alguien. Entonces, esto es específico que hay que tomarlo muy en cuenta porque normalmente nosotros a veces no meditamos en lo que cantamos y podemos estar cantando muchas cosas que uno no puede ser una verdad de Dios, de un cántico verdadero. Por consecuencia, le podemos estar cantando a otro ente espiritual que no procede de Dios. Segundo, puede ser que estemos por lo mismo o pensando o cantando algo que no realmente viene conforme a una verdad. Entonces estamos cantando una mentira. Tercero es de que a veces a la hora de no entender o no meditar en lo que se canta, podemos no experimentar toda la gloria que es necesaria experimentar en un cántico. Eso lo vamos a ver en un ejemplo, pero es decir, no es lo mismo que David cantó el cántico de Salmo, de cualquier salmo, Salmo 3 o algún otro, a que yo lo cante. Mi experiencia, mi forma de vida no es la misma o la razón de ser por el cual él lo cantó no es lo mismo. Entonces, por eso me lleva a meditar para llevar a una plenitud mayor y por consecuencia dar una mayor alabanza. Por eso dice una escritura, así como es su nombre, así sea su alabanza. ¿Me comprenden? Entonces, por eso es la importancia de meditar y llevar a una manifestación más profunda de un conocimiento en meditación para exponerlo de una mayor manera o presentar una mejor ofrenda a Dios o un sacrificio de alabanza, un sacrificio, dice la palabra, sacrificio de alabanza, fruto de labios que confiesan su nombre. Entonces, por eso es lo importante de esto y como recalco también para no incurrir en una mentira. Ahora veamos un poquito más. Como siempre hemos hecho, regularmente veamos definiciones para comprender o tener un mayor conocimiento mientras vamos aprendiendo acerca de esto. Veamos lo siguiente. Los dos diccionarios que regularmente yo uso son el Oxford y el Word Reference para buscar una palabra. Regularmente el Oxford aparece cuando ustedes colocan en Google eh, la palabra y definición. El diccionario que aparece ahí en Google al frente es el diccionario Oxford. El Word Reference es otro que yo utilizo, que es sí, uno tiene que poner wordreference.com y ahí lo encontrará. En este caso, Word Reference dice pensar y considerar un asunto con atención y detenimiento para estudiarlo, comprenderlo bien, formarse una opinión sobre ello o tomar una decisión. Entonces, esto es bien indispensable, recalco, con respecto a los cánticos. Si te agarramos esta definición con respecto a un cántico, yo puedo decir que un cántico lo tengo que pensar y considerar como un asunto de gran atención, detenidamente para estudiar sobre ese cántico. Y es lo que hacemos regularmente nosotros cuando agarramos un salmo, podemos estudiar, es decir, meditamos en él y esa meditación nos puede llevar a estudiar un salmo, comprender lo que está diciendo, ya sea un cántico que inclusive otra persona cante, comprender lo que está tratando de decir y también formarnos una propia opinión sobre ello y con respecto a eso tomar una decisión. Tomar una decisión puede ser cantarlo o no cantarlo, o la otra decisión es, bueno, yo le puedo poner de lo que Dios me da. Puede ser trasladarlo a otro ritmo, por ejemplo. Que hay cánticos que yo lo he visto que se dan de esa manera también. Y es algo bien asombroso también oírlo. Por ejemplo, un cántico que a veces tiene un ritmo amplio, o sea, rápido, etcétera, o más algarabía, y luego lo pueden trasladar inclusive a una adoración. Eso es algo bien precioso. Dos dice orar mentalmente sobre algún tema religioso trascendente. Eso es bien importante porque muchos de los cánticos que también están en la Biblia, que es los salmos, etcétera, nacieron de una oración hecha. Por ejemplo, Salmo 3 dice que es una oración que hizo David y esa oración se trasladó a un cántico. De igual manera, por ejemplo, el Salmo 18 también nace de una oración y esa oración fue transformada en un cántico. Entonces es bien importante mencionarlo acá. El otro Word Reference dice también pensar detenidamente, con atención y cuidado y reflexionar. Es decir, no solo, a la qué bonita canción, sino, bueno, voy a meditar, es hermosa el cántico, pero voy a reflexionar en esto. Yo lo puedo llevar inclusive en mi día a reflexionar, así como alguien puede reflexionar una predicación que alguien da, y tal vez en el día se pone a reflexionar todo o a pensar lo que la persona trató de decir y dice, bueno, a esta conclusión llegué y eso es lo que tengo que hacer. De igual manera se debe hacer con cántico. Como recalco, los salmos tienen algo bien profundo porque David y otros cantautores lo que hicieron fue basarse en la Torá, es decir, en el libro de la ley, para trasladar los cánticos. Y eso lo podemos ver tanto en el Salmo 119
como en otros cánticos donde se mencionan partes de la historia que fueron escritas en los libros antiguos y de los cuales ellos hacen mención. Y no solo eso, sino que también en los cánticos lo que se hacen es profetizar acerca de lo que ha de venir, como en el caso de los salmos. Cuando dice David, y le dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a todos tus enemigos por estrado de tus pies. En ese momento, David estaba profetizando acerca de Jesucristo después de la crucifixión. Eso lo podemos ver en la Biblia porque la Biblia dice que cuando Jesús subió al cielo, se sentó a la diestra de la majestad de Dios y le dijo que iba que esperara hasta que pusiera a todos los enemigos por estrado de sus pies. Entonces, prácticamente, David dio después de la resurrección de Cristo. Entonces, eso es bien importante de meditar, no solo, o sea, por eso es importante también leer la Biblia. Al leer la Biblia, cuando uno está en medio de la alabanza, considera de una mejor manera los cánticos que uno oye y los medita y los relaciona con ver si están o no están en la escritura. A diferencia de que si nosotros escuchamos un cántico, lo percibimos sin tener conocimiento de la Biblia, puede, puede que aceptemos muchos cánticos que no proceden de Él, de Dios, y eso procuraría en habitar en tinieblas y cantar una mentira. Veamos el siguiente, meditar. Estas son palabras que se usan regularmente en la Biblia acerca de meditar, tanto en hebreo como en griego. Este específicamente es en hebreo, que es hagá, raíz primaria, en murmurar, en placer o ira, por implicación meditar, y se puede definir como gemir, hablar, imaginar, lastimeramente, meditar, pensar, proferir, pronunciar, quejar, responder, rugir, susurrar. Como ya mencioné anteriormente, esto es del diccionario Strong Concordance. Lo que está en verde es el número con el cual se identifica en el diccionario. La palabra en rojo es la palabra que aparece ahí, que aparece acá. Vamos a ver aquí. Esta palabra que aparece acá es la forma en que se pronuncia y esto es lo como ellos lo definen y esto que está en rojo es lo que representa cómo se ha traducido en el diccionario, perdón, cómo se traduce en la Reina Valera. Ahora, esta es otra palabra que se llama seak, que significa comunión, es decir, meditación, pensamiento. Entonces, si se dan cuenta acá, que también una palabra meditar sirve para entrar en una comunión. Es decir, cuando yo medito, lo que estoy haciendo es entrando en una comunión con Dios. No solo cuando yo oro entro en comunión, sino también cuando yo leo la Biblia entro en comunión y también cuando yo medito en la escritura entro en comunión. Ahora, esta es otra palabra que es meditar, siat, que es 78-78, contemplación. Entonces yo puedo también en una alabanza contemplar y eso me implicaría una meditación también. Dice por implicación dicho, se ha traducido como congoja, hablar, lamento, meditación, meditar, palabra que 78-78, SIAC, raíz primaria de meditar, es decir, por implicación, conversar uno mismo de aquí en voz alta o altavoz, musicar, mascullar. También se ha traducido como considerar, contar, hablar, meditar, oración, orar, queja, quejar, reflexionar. 78-81, sikha, femenino. 78-79, reflexión, por extensión, devoción, meditación. Ok, esta es otra palabra que no dice meditar específicamente, como ya mencionamos en veces anteriores. En el Antiguo Testamento se menciona mucho meditar, pero en el Nuevo no se menciona. Lo que más se menciona es pensar, que es un sinónimo de meditar. Y esto lo vimos cuando vimos Filipenses 2:5, cuando dice, y haya este mismo sentir. Y otras traducciones lo traducen como esta misma forma de pensar, que es esta palabra froneo, que va relacionado tanto sentir y pensar, va en una mismo, es decir, un sentir, un pensamiento. Entonces aquí cuando vemos esta palabra que ya es del Nuevo Testamento, dice ejercitar la mente, es decir, entretener o tener un sentimiento u opinión, por implicación estar dispuesto mentalmente más o menos fervientemente en una cierta dirección. Intensivo, intensivo interesarse uno mismo en con preocupación u obediencia. Entonces aquí dice que es pensar, sentir, tener un mismo sentir, sentir la misma cosa, solícito, poner la mira, modo, hacer caso, cuidado. Bueno, entonces ya vimos bastante palabras relacionadas a este respecto. Y cabe mencionar como recalco, todo esto va relacionado a lo que es el meditar en los cánticos. Y por eso quiero dar a esta palabra, como recalco que se menciona muchas veces en la escritura,
y que tiene muchos significados como la palabra Selah, y que uno de los significados es parar y meditar en lo que se acaba de cantar. Por eso fue colocado hoy para esto. Y recalcar y entender de que así como vimos en ese Salmo 77, cuando dice que él recordó sus cánticos, él meditó en ello, uno asimismo tiene que meditar, puede meditar en medio de la alabanza de lo que está ocasionando cuando nosotros estamos recibiendo una revelación. Entonces ahora veamos Selah. Selah es de la palabra 5542, dice que es una suspensión de música, es decir, pausa. Este tiene una procedencia, por supuesto, y se dan cuenta, es una suspensión o pausa. Es decir, de que según esta definición nos da a entender de que a veces puede haber un cántico y se va a poner una pausa. Esa pausa que se va a dar sirve para nosotros prestar atención en lo que se acaba de cantar. Para eso sirve esa pausa. Una pausa para ponernos a meditar en lo que acaban de cantar. Eso es bien importante mencionarlo porque nosotros también podemos estar en medio de un cántico de las alabanzas de cuando uno va a la iglesia o inclusive en el mismo cuarto y a veces Dios pone en pausas o los cantautores cuando están cantando ponen pausa. Esa pausa sirve, es un Selah espiritual, es decir, tal vez ellos no conocen el Selah, sino que de una manera espontánea ponen esa pausa y eso sirve específicamente para que nosotros meditemos en lo que se acaba de cantar. Es decir, no es un silencio vacío, es un silencio para nosotros reflexionar, para nosotros dar más gloria a Dios por lo que acabamos de cantar. Ahora vemos acá, esto, pero como recalcábamos, esto viene una palabra raíz que dice que es sala, que es una raíz primaria que significa colgar, es decir, peso o figurativamente desdeñar. También dice apreciar o ya. Entonces, cuando se habla de un peso, están hablando de medir algo, de pesar algo. Eso significa de que cuando hay un selah, yo lo que tengo que hacer es pesar lo que estoy oyendo. Cuando le pongo un peso, lo pongo, decir, bueno, esto es espiritual o no es espiritual, lo estoy pesando. ¿Esto procede de Dios o no? Ok, esto de qué nivel de pensamiento, de profundidad en Dios está metido. Y prácticamente en la meditación lo que hago es pesar los espíritus, pensar la escritura que están dando, y ese pesar me va a dar a entender qué nivel de gloria tiene ese cántico. Y yo puedo abocarme a ese nivel de gloria mucho más amplio del que yo lo puedo conocer. Es algo bien importante en eso porque son niveles de revelación más grandes que nos pueden otorgar en medio de una alabanza. Entonces, eso es lo importante de meditar. Si yo medito, me van a dar o me van a Dios me va a recompensar con un nivel de gloria, de revelación más grande. Por consecuencia, mi gozo en medio de la alabanza se puede volver exponencial, se puede volver muy amplio, muy alto para dar a Él gloria y también, asimismo, poder darle una ofrenda más grande de lo que le puedo dar a través de esa revelación y conocimiento que me fue otorgada por medio de meditar en la escritura. También esto significa de que si yo estoy en medio de una alabanza y estoy escuchando un cántico y me doy cuenta que ese cántico no procede de Dios y que a Dios no le agrada, yo lo pesé y lo medí y me doy cuenta de que no yo lo puedo sacar de mi repertorio, por así decirlo, de cánticos, porque Él me va a dar una revelación más amplia. Porque pasan muchas cosas espirituales cuando alguien canta, no es solo el hecho de cantar, sino que todo tiene un trasfondo espiritual de que si yo le canto a la luz o yo le canto a Jesús, Jesús va a ser invocado. ¿Me comprenden? Porque la Biblia dice, así como es su nombre, así sea su alabanza, y también de que Él habita en las alabanzas de Israel, o en las alabanzas de su pueblo. Él habita en las alabanzas. Es decir, que cada vez que yo canto, lo estoy invocando porque Él está descendiendo y desciende en gloria. Y otras cosas que la Biblia menciona acerca de lo que significa alabarle. Entonces ahora veamos esto. También, estos son definiciones que los encontré de varios lados, tanto en la Reina, en la Biblia de las Américas, como un diccionario que yo tengo, que es el exhaustivo. Ahorita les digo, es el nuevo diccionario ilustrado de la Biblia de Nelson y también de Wikipedia. Son varias fuentes. Y una de ellas dice que significa deténganse y escuchen. Que recordemos que cuando hablamos del oír, hablamos de que escuchar también significa obedecer. También en este caso significa deténganse, mediten, escuchen, pongan atención, presten atención a lo que estamos cantando. Dos, dice Selah, también se puede utilizar para indicar que se hará un interludio musical en ese momento en el salmo. Tres, pausar y pensar en eso. Es lo que acabamos de mencionar actualmente.
También dice que Selah es una señal, una pausa en la canción y como tal tiene una finalidad similar a amén, ya que hace hincapié en la importancia del pasaje anterior. Es como decir cuando alguien, por ejemplo, un predicador dice una palabra y de repente alguien dice amén. Entonces es igual con el Selah. Escucharon el cántico, en lugar de decir amén, decimos Selah. Bueno, dos, Selah puede significar para siempre. Tres, pausar y pensar en eso. Yo lo puse dos veces, perdón. Otras cosas bien importantes, ¿verdad? Porque alguien podría decir, bueno, mire, esto es una palabra más en la Biblia, pero recordemos de que Dios todo lo pone en su lugar y también que Él es bien preciso cuando coloca algo. Entonces nosotros tenemos que tomar bastante y suma atención en ello. Por eso mismo yo me di la tarea un poquito de ver un poquito más a fondo en el sentido de dónde aparece, porque regularmente donde yo le he puesto mayor ojo es en el Salmo 3, donde el Dios me enseñó prácticamente esta palabra, y también por consecuencia me dio un cántico basado en lo que leí, por consecuencia yo tengo un poquito de experiencia en esa parte del Selah, no solo teórica, si lo queremos llamar así teóricamente, sino prácticamente, en la práctica, no solo dando yo un cántico, sino también poniéndolo en práctica. Entonces, vemos esto que este salmo, este Selah aparece en 39 salmos y también en Habacuc. Em, Esto significa también que, por ejemplo, en el Salmo 3 aparece 3 veces. Aquí solo estoy tomando en cuenta los capítulos en los cuales aparece ese salmo. También aparece 74 veces en la Biblia la misma palabra. Y también en el 3 dice que aparecen 39 salmos, que esto representa el 26% de los salmos. Es decir, que es algo bien importante porque se utiliza mucho, o sea, se lo utiliza una gran parte. Entonces es bien importante porque prácticamente el 26% es casi la cuarta parte. Entonces, en muchos casos se utiliza. Por eso es la importancia de esto, de la reflexión a la cual quiere llevar. Es decir, que cada salmo que indica esta palabra es para nosotros pensar y meditar en lo que acaba de acontecer. Entonces, veamos también lo siguiente. Estos son los salmos en los que aparece. No los voy a citar todo, pero realmente estos son los 39 salmos en los cuales aparece. También aparece en Habacuc capítulo 30, capítulo 3. Y otra cosa que es bien importante con esto los Selah, también que autores usaron este término, esta palabra Selah, como les digo, cuando lo llevamos a la práctica, significa que ellos lo pusieron en práctica en el momento que estuvieron haciéndolo. Eso significaba que ellos aprendieran, porque recordemos también de que los salmos se cantaban, ellos utilizaban los salmos para cantar, así como nosotros lo utilizamos, pero tal vez ellos eran más al pie de la letra porque tenían prácticamente el autor que era David, conocían el ritmo, qué canción le habían puesto, etcétera, y ellos prácticamente lo que cantaban puramente eran puros salmos, inclusive en sus fiestas solemnes, porque prácticamente el libro de Salmos era el himnario de ellos. Nosotros tenemos ahorita muchas canciones que no necesariamente están eh, literalmente cantadas de esa manera, sino que tal vez hay cánticos que agarran varias escrituras y se cantan de esa manera. Y eso es prácticamente, por así decirlo, nuestro himnario, las canciones que nosotros escuchamos. Pero ellos precisa y exclusivamente se están enfocando en puramente los salmos para cantarlo. Entonces es bastante importante que le pongamos atención a este Selah cada vez que lo veamos en la escritura. Yo creo que hay Biblias que no tienen incluida la palabra Selah en sí mismo, hay otras que sí. Por eso indiqué ahí los salmos para que lo pueda encontrar. Ahorita tengo también otro documento que elaboré para que veamos eso. Ahora, ¿quiénes mencionan Selah? Estos son los autores que mencionan Selah. Uno de ellos es David, se utiliza en 19 salmos. Asaf también, que recordemos que Asaf, o sea, como ya mencionamos anteriormente, David no fue el único que escribió Salmos. El libro de Salmos tiene muchos autores. El que escribió, por así decirlo, la mayor parte de Salmos fue David, pero también hubieron otros que fueron también muy entregados al servicio que inclusive David los delegó para el servicio de los cánticos en el templo. Uno de ellos fue Asaf, que él prácticamente escribió, perdón, en 7 salmos de Asaf, él utilizó los Selás. Los hijos de Coré, que también los hijos de Coré también fueron personas designadas, levitas, en el templo para encargarse de alabanza. Ellos prácticamente en 9 salmos utilizan la palabra Selah.
Etán Ezraíta, también uno, Habacuc, uno, en el libro profético de Habacuc, el capítulo 3, y anónimo, hay tres salmos anónimos que prácticamente utilizaron tres. En estos anónimos tres veces se utiliza en el Selah. Esto exclusivamente en capítulos. Ok, voy a mostrarles ahora esto de acá. Okay. Esto de acá es un pequeño hoja de cálculo que realicé. Aquí aparece el libro, el Salmo, aquí el capítulo y aquí los versos en los cuales utilizan el Salmo. Y quién es el autor, aquí podemos ver la cantidad de ellos, de los salmos en orden, prácticamente en orden de dónde fue escrito. Y también acá podemos ver que en 40 veces se utiliza este salmo, esta palabra en 40 salmos. Y también, y uno en Habacuc, y también es utilizado 74 veces. Aquí también podemos ver los autores, vemos que el 47.5% lo utilizó David de las veces que se fue expuesta, de estas 40 veces, casi el 50% fue usado por él. Y aquí podemos ver el anónimo, Habacuc, Etán, Ezraíta, los hijos de Coré y Asaf. Eh, Esto, como le digo, es puramente para darle importancia, no únicamente basado en el significado, sino también en cantidad, cómo es que se ha usado esta palabra, como hay otras palabras que también se utilizan en la Biblia, como el higayón, el masquil de David, los masquil y otros que están ahí mencionados, para tomar en cuenta de que aunque trae un aspecto físico, como inclusive el amén, también tomarlo en cuenta que cuando nosotros estemos en un cántico, los cánticos usan selas espirituales, es decir, no son mencionados como tal, pero están implícitos en canciones. Yo he oído canciones que prácticamente tienen pausas y establecen un selah. Una de ellas es un cantante estadounidense que creo que no recuerdo ahorita muy bien la canción y es donde tal vez más he oído un higayón y un selah juntos, que lo utiliza. Tal vez en la próxima semana cuando veamos los higayón, vamos a ver esas dos pautas. Cómo es que en este cántico se utilizan los dos, un higayón y luego lo llevan del higayón al selah. Y ahí se da un claro ejemplo de cómo se dio. Ese es creo yo, el que más he visto claramente que se utiliza. Puede ser que él tal vez no conocía el término, o tal vez sí, no sabemos, o no sé con certeza, pero sí sé que sí se da en varios cánticos. Entonces, tratemos la manera de captar esto de una manera más concisa. Y ahorita, por ejemplo, vamos a ver ejemplos de esto del Selah. Ahora veamos el siguiente. Uno de los cánticos que más se ha utilizado, o que por ejemplo yo he visto, oído más, que también se canta más, también que a mí me fue otorgado un cántico como este, de Salmo 3, y también es el que más conozco. Veamos esto. Dice, oh Jehová, cuántos se han multiplicado mis adversarios. Muchos son los que se levantan contra mí. Muchos son los que dicen de mí, no hay para él salvación en Dios. Selah. Entonces aquí podemos meditar de esto. Es decir, si nosotros lo leemos y también agarramos esta pauta del Selah para ponerlo en práctica, podemos hacer eso. Parar y meditar en lo que acabamos de leer. Es cierto, estamos leyendo un salmo, un cántico, pero también podemos poner en práctica porque hay una pausa. Selah. Parar y pensar en lo que acaban de leer. Tal vez no estamos cantando, pero sí pensar. Igual como lo recalco, entonces podemos escuchar un cántico y nosotros parar en ese momento, aunque la alabanza siga, para todos los demás, el cántico siga. Uno puede parar en alabanza porque Dios le puede dar un Selah a uno. Es como que Dios se encarga de la dirección de la alabanza o el Espíritu Santo y para todos sigue, pero para uno Dios le puede decir, mira, Selah para ti ahí en este momento. Entonces uno para y comienza a escuchar y meditar en lo que están cantando. En este caso nos damos cuenta, como ya mencionamos, de que la meditación o la vivencia que tuvo David fue diferente a la que yo tengo o la que muchos de ustedes tienen. ¿Por qué? Porque David era un rey del pueblo de Israel, era profeta también David, también era David un guerrero y el enfoque de aquí era cuando Absalón lo perseguía a él. Entonces vemos esa pauta de lo que está aconteciendo. Cuando yo lo traigo en mi vida y me pongo a pensar que también a mí, yo puedo estar rodeado de enemigos, o que va cuando se han multiplicado mis adversarios, pero esos enemigos no son como los de David.
tal vez mis enemigos son la depresión, el espíritu escarnecedor, etcétera, y uno comienza a darse cuenta que esos enemigos lo tratan de rodear a uno. Dice, muchos son los que dicen de mí, no hay para él salvación en Dios. Entonces, todos estos enemigos de tinieblas nos dicen, mira, no hay para ti salvación en Dios. Tú no vas a cambiar, tú no puedes seguir, tú nunca lo vas a lograr. Pero no es lo mismo de lo que aconteció a David, solo que yo lo veo y lo medito una gran parte. Igual, si yo trato de trasladar esta meditación a a la cruz de Cristo, era también como todos los enemigos que rodearon a Jesús cuando estaba en la cruz, se levantaron en contra de él y lo llevaron a ser crucificado. Y muchos decían no hay para él salvación en Dios, porque no creían que él era el Hijo de Dios. Y vemos que cuando Jesús resucita, tenemos la oportunidad de ver de que sí había salvación, porque él no solo fue salvado por medio de su mismo poder de ser resucitado, sino también asimismo trajo la salvación para todos los demás a través de la cruz y su resurrección. Entonces yo estoy meditando aquí, veo este salmo de una manera muy diferente. Eh, Ahora veamos el siguiente y recalquemos esto. ¿Cómo es esta exclamación del 1 y 2 que David está haciendo hacia a Dios inclusive? Pero es una manera de exclamar, es una manera de preocupación, es una manera de repente que es como que uno viniera un gran ejército que viniera en contra de uno y miraron miles o millones en contra solo de uno. Y esta nos hace pensar y como que, Señor, en el nombre de perdón, mira, fíjate que ahorita me están rodeando, es como una gran sorpresa, es como una gran exclamación de darse cuenta todo lo que está aconteciendo en uno. Ahora veamos el 3. Mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Con mi voz clamé a Jehová y él me respondió desde su monte. Entonces vemos cómo cambia de expresar un gran problema a, bueno, pero y tú, Jehová, eres mi escudo. Es decir, bueno, ahí viene un gran ejército, como que uno se sorprendió, luego reflexionó, no, pero si mi escudo es Jehová, ¿por qué me he de preocupar? Entonces estos son cambios. Con mi voz clamé a Jehová y él me respondió de su monte santo. Luego dice lo siguiente, yo me acosté y dormí y desperté porque Jehová me sustentaba. 6. No temeré a 10 millares de gente que pusieren sitio contra mí. Levántate, Jehová, sálvame, Dios mío, porque tú heriste a todos mis enemigos en la mejilla, los dientes de los perversos quebrantaste. La salvación es de Jehová, sobre tu pueblo sea tu bendición. Selah. Entonces, es algo bien impresionante. Una de las maneras que yo me he imaginado esto, de como una oración que pudo haber hecho David, porque a veces uno ve esta canción y tal vez la alegría que puede manifestar de alguna manera de los cánticos que yo he oído, yo me lo imaginé prácticamente de una manera como alguien que estuviera llorando en una cueva, porque David fue muy perseguido, etc. Y uno de los lugares de refugio eran cuevas o carpas. Y es como que alguien estuviera llorando, aclamando y diciendo, mira, muchos se están levantando en contra de mí, no sé qué hacer, no sé qué, hay una gran cosa, ya me acusaron cuando yo venía, una persona me maldijo que de plano es por mis pecados, etcétera. Y luego se traslada a él y reflexiona y dice, bueno, tú eres mi escudo, tú eres el único que me va a levantar la cabeza, yo te estoy hablando y tú me estás respondiendo, como que ya comienza a calmarse. Y luego viene y se fue a dormir. Al despertarse se da cuenta que él fue liberado esa noche de todos sus enemigos. Y por eso dice, yo me acosté y dormí y desperté porque Jehová me sustentó. No temeré a 10 millones de gente que pusiera en sitio contra mí. Entonces prácticamente es una vida que él tuvo, David, y fue plasmada en esto. Yo de igual manera, o cada persona medita en esto y se va a dar cuenta sobre cada celah lo que invita a hacer ya con las pautas. Cuando esto ya se convierte en un cántico, como recalco, los cánticos que están alrededor nuestro, uno tiene que entrar a meditar basado en ello. Ahora veamos otro ejemplo, que es un ejemplo, bueno, esto es el ejemplo del Salmo 3, eh, siempre basado en lo que acabamos de mencionar del parar y meditar. Ahora veamos, y como recalco, esto lo podemos hacer o tanto cantándolo, me comprenden que alguien lo cante y use estas connotaciones, como uno puede escucharla también en alguna alabanza que se esté dando. Ahora veamos este cántico. Este cántico se llama Yo haré una fiesta. No puse la letra en el orden específico por una razón precisa, que es de que este cántico yo lo viví en meditación. Es decir, prácticamente lo que acabo de mencionar acerca de los celás y pausar para meditar, etcétera, y que Dios le da un celás. Esto me pasó a mí con este cántico.
Y pongo este pedazo de acá, que es prácticamente es el coro de la canción que dice, yo haré una fiesta en honor a Jehová. Sonaré pandero, sonaré trompeta en honor a Jehová. Este cántico es un coro que, bueno, por lo menos en la congregación a la que yo asistía, se cantaba mucho. Y había pues prácticamente una gran algarabía, un gran gozo en la iglesia cuando cada vez que se cantaba esa parte. Entonces todos danzaban, gritaban, etcétera. Pero recuerdo yo que una vez en medio de esa alabanza, porque a mí también me gustaba mucho y lo que percibía de parte de Dios me gustaba bastante, pero en esa parte, un punto, como recalco, que como fue un selah, es decir, así como que parar y meditar en lo que están cantando. Cuando yo paré, yo me detuve, porque inclusive yo estaba danzando y todo, y me puse a pensar, ok, están cantando yo haré una fiesta en honor a Jehová. Sonaré pandero, sonaré trompeta en honor a Jehová. Y lo medité, es decir, todos se pusieron a danzar y me puse a meditar en lo que estaban cantando. Y me puse yo a pensar, entonces, ¿pero para qué hacer una fiesta? Alguien dirá, no, hombre, si como yo le he preguntado a muchas personas que piensan de este cántico y me dicen, bueno, vamos a hacer una fiesta para hacer gratitud a Dios. Y está bien, yo no quito ese mérito. Pero yo en ese momento me puse a pensar, ok, pero ¿por qué tengo que hacer yo una fiesta a Jehová? No para cuestionar de no hacerla, sino para, ok, ¿qué más méritos puedo mencionar yo para hacerle una gran fiesta a Dios? Alguien dirá, no, pero ¿para qué vamos a cuestionar si solo es de hacer fiesta? Bueno, para él, esta persona puede ser así. Precisamente para mí no, porque yo quiero entender más para alabarle más. También muchas personas también pueden pensar lo mismo. Y por eso fue que yo me detuve, es decir, como que Dios me había dado un selah, yo paré y escuché, paré y pensé en ese canto. Luego, recuerdo que un mes o 2 meses o un par de días, no recuerdo con sinceridad esto, sonó la primer parte. Esto que vemos aquí es la primera parte de este cántico. Y esta primera parte dice lo siguiente, por lo grande de tu nombre, por la fuerza de tu poder, por lo grande de tu nombre, yo por siempre te alabaré. Cantaré de tus hazañas, de tu gran poder. Anunciaré tu nombre con gloria, en tu nombre una fiesta yo haré. Y comienza luego lo anterior, yo haré una fiesta y una. Entonces yo entendí de una mejor manera cuando yo cantaron desde el inicio del cántico, porque solo cantaban el coro. Entonces yo decía, bueno, yo haré una fiesta, pero no tenía por qué había que hacerla. En ese aspecto, no solo por la gratitud, yo comprendo esa parte, pero, o sea, ¿cuál era el motivo de este autor que lo cantó? Porque este no es un salmo necesariamente en el aspecto escritural, literal. Entonces, vemos esta parte que es bien interesante porque dice, por lo grande tu nombre, o sea, ya le están poniendo un entendimiento al conocimiento de lo que significa un nombre para Dios. Por la fuerza de tu poder, ya están atribuyendo en una alabanza, como le digo, la alabanza es exaltar los atributos de alguien, dice, por la fuerza de tu poder, es decir, que ya no solo por gratitud, sino porque Él tiene un gran poder, Él tiene, su nombre es bien conocido, es bien amplio, es bien grande, es bien maravilloso, es glorioso. Y dice, yo por siempre te alabaré. Entonces él está declarando, decretando sobre la vida de él que él va a alabar a Dios por siempre. Cantaré de tus hazañas, de tu gran poder, unas hazañas. ¿Qué hazaña ha hecho? La hazaña de la cruz, la hazaña cuando abrió el mar rojo. Y así nos podemos ir sobre toda la Biblia. Entonces eso me amplía y me hace recordar y por lo tanto me hace celebrar de una mayor manera a Él. Dice, anunciaré tu nombre con gloria. Eso también lo dice un cántico. Dice, no moriré, sino que viviré y contaré las obras de Jehová. Y anunciaré tu nombre con gloria. Es decir, no solo lo voy a anunciar, sino con gloria. Por eso hay otro versículo que también dice, poned gloria en su alabanza. O sea, no solo alabarle, sino que pónganle gloria a la alabanza. Cántelo gloriosamente. Ok. Dice, en tu nombre yo una fiesta, en tu nombre una fiesta yo haré. Excelente. Entonces, si nos damos cuenta, esto que está aquí, que era parte del coro, o sea, sí está bien que yo hubo una fiesta y lo pude haber hecho y yo lo hacía solo porque sí. Y me gustaba porque la misma presencia de Dios y ese gozo lo impartía. Pero cuando ya entré en un entendimiento y logré conocer esto, ya mi gozo que tenía acá se incrementó porque logré comprender esto de aquí, de por qué era hacer una fiesta, cuál era lo que impartió el autor, no solo lo que yo podía meditar de por qué hacer una fiesta, sino porque esta persona que cantó ese cántico plasmó con una gloria, una revelación ese cántico. Y por eso trasladó esto de ahí. Bueno, ahora veamos lo siguiente, que es algo bien importante también. Y es que no sé si al año o los 2 años sobre este mismo cántico que también como les digo, lo estuve meditando por la primera parte. Luego conseguí la primera parte que lo escuché un cántico. Y luego en internet, por estar buscando inclusive esto del autor de ese cántico, como
Regularmente a veces en las iglesias se cantan partes de los salmos o completos, pero hay momentos que en los discos o inclusive las personas cuando cantan las alabanzas, los ministros de alabanza, a veces dan una explicación, una administración previa al cántico. Entonces yo andaba buscando este cántico y a ver qué encontraba y me topé prácticamente y ese video está en YouTube. Creo que fue el disco que grabaron que se llama Tabernáculo de Amores, si no está mal. eh, Encontré prácticamente la introducción a ese cántico. No precisamente todo el cántico, porque hace una entrada previa al cántico Llora una fiesta, que se llama Abraham Paso. Y esto que voy a leer ahorita es del autor Fernand Monroy, que prácticamente no sé si fue el autor o solo cantó el cántico, no estoy muy seguro, pero sí sé que en ese disco, cuando está el que está en internet en la administración, y usted pone yo una fiesta, una persona donde está un púlpito y prácticamente está dando casi que la explicación de lo que cantó en esa parte. Entonces, a mí me sorprendió mucho y ahorita se los voy a leer de lo que él dijo. Ustedes, como recalco el video, lo pueden encontrar en YouTube. Dice, vamos a ver, dice, los reyes en la antigüedad, cuando venían triunfantes del combate, de la batalla con sus ejércitos, la multitud del pueblo que se quedaba en la ciudad se agolpaba a las puertas de la ciudad para recibir con ovaciones, con loores y vítores a su rey. Entonces, cuando uno lee esto y uno está tratando de percibir lo que él está diciendo, nos damos cuenta de que cuando dice yo haré una fiesta en honor a Jehová, le está indicando no solo como alguien, como un dios, sino que como un rey. Es lo que están tratando de indicar aquí. Dice que el rey vino de una batalla. La pregunta es qué batalla, de cuál batalla vino. Entonces vemos cómo nos cambia un poquito el panorama de entendimiento de este conocimiento. Ahora vemos acá. Dice, pero lo que, no sé, creo que no coloqué la otra parte. Sí, yo creo que no lo coloqué. Permítame, creo que no lo coloqué todo. A ver si bueno, vamos a. Bueno, lo voy a explicar porque no tengo aquí toda la letra y pensé que lo tenía. Bueno, entonces él menciona en el cántico me quedó en parte, donde que él dice que Jesús vino prácticamente de los cielos aquí a la tierra para pelear una batalla en la cruz del Calvario. Entonces aquí es cuando comienza esto que dice en el momento que Jesucristo murió y fue crucificado, en ese momento se llenó de tinieblas la tierra o se puso en tinieblas todo y aquí es donde comienza, donde él dice que es de suponer o imaginar de que las huestes espirituales de maldad, los principados, autoridades, etcétera, se pusieron a hacer fiesta. Entonces aquí este es el pedazo que olvidé, que bueno, lo escribí, pero por algún motivo no lo agregué. Pero comienza lo siguiente, dice, pero lo que no sabían era que la fiesta no les iba a durar mucho, porque al tercer día el poder del Padre, mediante la resurrección, levantaría a Jesucristo de los muertos y le daría un nombre que sobre todo nombre, delante del cual se doblará toda rodilla y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Y luego dice en el cántico, perdón, que no lo puse, es, luego comienza él ministrando el primer cántico que se llama Abraham Paso. Entonces, él cuando menciona esto, nos da dando un concepto, un entendimiento mayor del cántico que se llama Llorar una fiesta. Porque si nos damos cuenta, en el cántico de aquí, no se menciona un reinado de Dios. En el cántico precisamente, cuando se canta no habla nada de un reinado. Pero él cuando da la introducción al cántico acerca de esto, él ya le está colocando lo que significa el reinado y la batalla que él sufrió en la cruz y la resurrección de Dios Padre y la gran victoria que obtuvo, indicando que Jesucristo tiene un reino, porque la Biblia dice, porque mi reino no es de este mundo. O sea, aquí está diciendo que él es un rey. Entonces, cuando él muere en la cruz, fue una batalla, porque la Biblia dice que yo doy mi vida y la voy a volver a tomar. Nadie me la quita. Entonces, prácticamente Jesús libró una batalla en la cruz del Calvario y venció a la muerte, porque la misma Biblia dice, oh muerte, yo seré tu muerte. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón y sepulcro tu victoria? Entonces, cuando Jesús muere en la cruz del Calvario, realmente establece una victoria sobre la muerte, porque lo vence a través de la muerte.
Entonces, Jesús hace tres cosas regularmente cuando fue a la cruz. Venció la muerte, venció el pecado y venció a la ley. Tres cosas. Y comenzó primero cumpliendo la ley para vencer a la ley. eh, con eso le quita una arma al pecado. Luego vence el pecado metiendo el pecado en él. Y luego vence, y por consecuencia, luego vence y muere muriendo. O sea, vence muriendo en la cruz. Eso está en la Biblia, no me lo estoy inventando. Eh, entonces, cuando Jesús hace, él tiene una victoria. Para todos los entidades espirituales pensó que habían vencido a Jesús. Cuando Jesús muere y resucita el tercer día, él regresa a los cielos y donde es donde se establece el salmo que dice, "Y levantad puestas vuestras cabezas, que entrará el Rey de Gloria". ¿Quién es este Rey de Gloria? El Rey fuerte y valiente, el poderoso en batalla, etcétera. Entonces, eso es lo que él está tratando de ministrar al inicio del cántico para darle lugar a la canción. Y que por eso va a ser una fiesta, porque nosotros somos el pueblo de Dios. Nosotros somos, nuestro rey se llama Jesús. Entonces nosotros cada vez que miramos la cruz, cada vez que vemos a Él, tenemos que hacerle fiesta porque Él venció, porque era una costumbre que tenían antes de celebrar la victoria del rey. Entonces, por lo cual le encerró este cántico. Es decir, en el cántico no vemos esta administración que le está diciendo, pero él cuando vivió ese cántico, cuando él escribió ese cántico en él, en su meditación, en su revelación, estaba teniendo eso y lo plasmó, pero no está plasmado literalmente en esta pauta de escribir que él es el rey que llegó a vencer, pero sí en su ministración. Por eso es importante las administraciones. Entonces, cuando yo entendí eso y comencé a relacionar y buscar también en la Biblia, cada vez que escucho este cántico, viene todo esto a mí. O sea, el cántico solo dice esto, pero yo ya tengo una razón mucho mayor porque me involucré en el Selah. Es decir, que Dios me dijo, mira, para ti en este momento hay un Selah. Todos están brincando, todos están danzando, todos están ahí, pero tú para y medita. Me dio mi Selah. Yo escuché el Selah, medité en el Selah y esta meditación en la que yo vengo a otorgar hoy. Entonces, cada vez que yo canto este cántico, yo estoy cantando, pero con un gozo mayor y con un entendimiento mayor. Por supuesto, cada quien va a tener diferentes dimensiones de alabanza con respecto a este cántico u otro, no lo menosprecio, sino que estoy hablando de mí mismo, de mi persona, es decir, que yo estaba como catorado, de alguna manera sí estaba bien el cántico, etcétera, pero Dios me llevó para que yo pudiera glorificarle de una mayor manera y una mejor manera. Y estas fueron como que mis facetas para llegar a tener un entendimiento mayor sobre este cántico. Y realmente es un cántico hecho de una persona inspirada en este tiempo, no es un salmo como tal. Pero pasa lo mismo con los salmos que yo tenía, y como recalco, Dios me dio un salmo, me dio un cántico en el Salmo 3, que prácticamente fue por haber yo meditado en ese Salmo 3 y etcétera, y en otras cosas que me lo otorgó y llevó a que yo tuviera un cántico. Por supuesto, este cántico no lo tengo como grabado en ningún lado, es decir, no está expuesto en público ni nada. Algún día tal vez Dios me permita grabarlo, pero en este momento no es así. Entonces, esto es lo que les quería indicar con respecto a esto. Aquí está. Con respecto a esto perdón, voy a regresar aquí al inicio. Esto es lo que les quería mencionar con respecto a meditando, es decir, que debemos buscar, como conclusión, es decir, tenemos que buscar no solo cantar los cánticos, sino también meditar en lo que estamos cantando para ver si procede o no procede de Dios. Tomamos en cuenta de que hay muchos cánticos que no proceden de Dios, que uno puede en un principio pensar que sí. Yo lo digo por experiencia propia, en el sentido de que yo, pues, cuando comencé en el evangelio no conocía casi nada, 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 como todos, ¿verdad? O como muchos, tal vez otras personas conocen mucho. Entonces yo escuchaba muchos cánticos que para mí, pues, eran de Dios. Pero ya cuando fui creciendo, escuchando otros cánticos inclusive, o leyendo la Biblia, escuchando predicaciones, etcétera, y Dios, o por medio de su Espíritu Santo, me iba indicando, enseñando, y me decía, mira, ya no, este no lo escuches, o esto no procede de mí, o analizando y viendo que no es de él. Entonces es importante que lo tomemos en cuenta, que vivamos los celas espirituales, es decir, no necesariamente que uno haga un cántico de eso, sino que ya hay, Dios me puede decir a mí, mira, como él realmente la Biblia habla que Jesús es el director de alabanza, el Espíritu Santo es el que dirige la alabanza, no necesariamente la persona que está cantando, porque el Espíritu Santo a mí me puede decir en medio de la alabanza, mira, para ti hay un Selah, ponte en posición de Selah. En posición de Selah significaba, como les digo, medita, detente y medita. Puede ser que si alguien es director de alabanza y me está escuchando, él puede
también meditar en ello, es decir, como ya preguntarle a Dios qué significa y cómo se aplica en una administración en medio de ello. Recalco, tal vez posiblemente la próxima semana vamos a ver el ejemplo de este cantante, porque como recalco ya involucra dos cosas, el Selah y el Higayón. El Higayón es similar al Selah y lo vamos a ver la próxima semana y posiblemente tal vez coloquemos en ese extracto de esa canción. A veces no se colocan porque creo que YouTube o algunas otras cosas como que restringen por cuestiones de intelecto, por eso no le he agregado. Entonces vamos a dejarlo acá, esperando pues de que pueda haber sido de bendición a sus vidas esto. Esto todo lo hemos mencionado por el hecho que hemos estado hablando de meditar, que es algo importantísimo con respecto al ministerio de la palabra, y esto también lo podemos involucrar en las alabanzas, tanto que están escritas como las que estamos viviendo actualmente. ¿Todo esto para qué? Para darle gloria a Dios y alabanza a su nombre conforme Él se la merece. Entonces, vamos a terminar acá, vamos a orar, vamos a darle gracias por la oportunidad de estar acá y vemos lo siguiente. Padre, en el nombre de Jesús, venimos delante de ti con la necesidad de buscarte, con la necesidad de amarte, de agradecerte por cuanto nos has permitido estar aquí en tu presencia. Te agradecemos por todo, amado pastor. Te agradecemos por este tiempo que nos has otorgado. Te damos las gracias. Ayúdanos a poder tenérselas delante de ti, no solo con nuestros amigos y hermanos, sino también en medio de nuestro cuarto, en nuestra adoración a ti, en nuestra alabanza, que tú nos indiques el tiempo de parar y pensar en lo que acabamos de cantar, ya sea en Cántico Nuevo o en algunas otras alabanzas, eh, sino ayúdanos también para llevarlo a vida. Si tú nos quieres inspirar en un cántico nuevo para establecer estos enlaces y para poder disfrutar, no solo ministrándote a ti primeramente, sino que esto puede ser llevado a lo público, pues también de que uno pueda saber cómo otorgar esta administración y este conocimiento a otros. Te damos la gloria a ti, la honra, el honor y el poder y el dominio por los siglos de los siglos, amado pastor, gracias. Bendecimos a todos los que nos oyen, bendícelos, guíanos a todos, meditar a que no se nos olvide esto del Selah, para poder cada día continuar, porque puede ser que no, que se nos olvide. Entonces, ayúdanos para guardar esa semilla y para dar fruto al ciento por Dios los bendiga a todos. Pasen un bello y excelente fin de semana. Paz y gozo a sus corazones en Cristo Jesús. Gracias por estar con nosotros. Dios los bendiga. Amén.